Muy buenas noches, estimados hermanos, compañeros y profesor. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre el periodo intertestamentario. Una de las preguntas que debemos realizar, ¿no?, es qué periodo abarca, ¿no? Y esto se puede ver a través de, ¿no?, de la división que se hace en 4 secciones históricas en referencia a Israel durante todo este periodo de 400 años, conocido como los años de silencio. En primer lugar, la continuación del dominio persa hasta el año 331 antes de Cristo, y luego comienza el dominio griego, que es la parte 2, ¿no?, de la región, y progresiva influencia del helenismo que abarca desde el periodo 331 hasta el año 167 antes de Cristo. Luego, en tercer punto, vemos la independencia de Judea bajo los príncipes asmodeos, o la época conocida como los macabeos, del año 167 hasta el año 63 antes de Cristo. Y por último, el predominio de Roma y gobierno de la casa de Herodes, que abarca del periodo 40 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Siguiente, por favor. Entonces, para entrarnos a esta parte de la historia, tenemos que abarcar un personaje muy importante conocido como Alejandro Magno. Este hombre, ¿no?, es el que inicia el periodo, ¿no?, del imperio griego. Entonces, ahora vamos a ver qué eventos del periodo intertestamentario podemos ver en toda esta etapa de tiempo. En el 334 al 330 antes de Cristo, Alejandro Magno empieza a dominar Asia, conquista el imperio persa, Egipto y también Mesopotamia. Luego, en el año 333, sucede el evento que Alejandro Magno invade Palestina, cuando ese tiempo conformaba Judea y Galilea. Luego vemos en el año 323 la muerte de este líder griego, ¿no? Y el imperio griego empieza a dividirse entre sus 4 generales. Luego, ¿no?, podemos ver en los siguientes, en el siguiente año, en el año 310 antes de Cristo, Zenón de Sitio funda, ¿no?, el estoicismo en Atenas, y años más tarde también vemos que Epicuro, ¿no?, forma la escuela filosófica de los epicúreos, ¿no? Esto mencionado por Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Después de la muerte de Alejandro de Magno, Antíoco Epifanes tomó el gobierno en el oriente, desempeñando un papel importante en la historia de la región, enfrentando diversos desafíos durante su gobierno. En el año 190 a.C. fue una derrota decisiva para Antíoco III. Se vio obligado a ceder territorios al Imperio Romano y a pagar una fuerte indemnización. También en ese año 176 a.C., en la comunidad de Cumbra se encuentran los famosos rollos del Mar Muerto, ¿no? Y en el año 174, Antíoco IV Epifanes es conocido por intentar helenizar el reino seleucida por las tensiones que provocó con los judíos en Jerusalén. Intentó helenización, conflictos con el sumo sacerdote, profanación del templo en Jerusalén. Periodos importantes también vemos en el año 168 al 167 la revolución o la revuelta que Matatías, sacerdote judío, inicia al oír, ¿no?, que había una orden en todo el pueblo judío de adorar al dios Zeus. Entonces Matatías comienza una revuelta. Él y sus 2 hijos, ¿no?, Judas y Simón, se fueron a las montañas para poder desde ahí dar una revuelta. Después de 2 años logran ellos conquistar o independizar a su nación, y usan un versículo clave para ello. Está en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 11, cuyas iniciales en hebreo es el texto MCBI, y esto los lleva a adoptar el nombre de Macabeos. Mi compañera del... Amén. Bueno, siguiendo con la época de los macabeos o asmoneos también, en el año 164 vemos que la revuelta de los macabeos, que fue liderado por Judas Macabeos, emergió como un acto de valentía y resistencia contra la opresión seleucida en Jerusalén. Y vemos también, hermanos, en el año 161 antes de Cristo,
El sacerdote sadoquita Onías IV migra a Egipto y funda el templo tribal en Leontópolis. En el año 152 a.C., Jonathan Macabeos acepta el sumo sacerdote como un regalo. En esta época surgen tres sectas en el pueblo judío. Están los fariseos, los saduceos y los esenios. También vemos que en el año 142 a.C., el rey seleucida Demetrio II Nicator reconoce la independencia de los judíos. Simón es nombrado sumo sacerdote, jefe militar, consolidando así la dinastía asmonea. En el año 135 al 104 a.C., vemos que Juan Icano Macabeos I, hijo de Simón, gobierna después del asesinato de su padre. En el año 113 a.C., el rey asmoneo Juan Icano I destruye el templo samaritano. Doy paso al hermano Richard. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar del año 104 hasta el año 47 a.C. Pero aquí lo más importante se ve en el año 63, que Judea pierde su independencia por Pompeyo y invade el Imperio Romano. Ese sería lo más importante. Pasa al siguiente, hermano. Amén. Bueno, junto con los hechos ya explicados ahí, de la muerte de Pompeyo, Icaro y Antípatro apoyaron a Julio César y pues a cambio de eso ellos recibieron favores, ¿no? Uno de ellos fue confirmado sacerdote y el otro pues obviamente fue nombrado el procurador. En este mismo tiempo, hay que recordar, no está acá en la diapositiva, pero se devolvieron territorios judíos tomados por Pompeyo y se retiró a los soldados romanos de Judea. El siguiente, por favor. Cuando César fue asesinado en el 44 y Antípatro en el 43, ¿no? En el año 40, Antígono, hijo de Aristóbulo II y último de la línea, captura a Icarno con la ayuda de las tropas partas. Entonces, siguiente hermano, ¿qué pasa ahí? Es proclamado rey Antígono en Judea, aunque en el 39 el Senado romano es el que declara a Herodes, conocido como Herodes el Grande, el rey de Judea. Ojo con este Herodes, que fue mandado a capturar a Antígono en el año 37 y sentenciarlo a muerte. Entonces, él fue el que trajo a Jerusalén al anciano Icarno, que después fue implicado en una conspiración y pues finalmente también fue ejecutado. Paso al pastor Juan. Gracias, muchas gracias. También vamos a hablar del año 37 al 4 después, antes de Cristo. Herodes el Grande gobierna desde ese periodo del 37 hasta 4 antes de Cristo y es el sucesor legítimo de la dinastía Asmonea a través de su matrimonio con Mariana I, nieta de Aristóbulo II y de Hircano II. Sus padres eran primos hermanos. Herodes reconquista Jerusalén a manos de Antígono y los partos en el 37 a.C. con la ayuda de las fuerzas romanas a las cuales había pedido socorro 10 años antes. Del 37 al 31, Herodes el Grande fortifica Masada, que es una fortaleza situada en la cumbre de una montaña al sureste de Israel, sobre la costa sureste del Mar Muerto, como refugio en caso de que surgiera una revuelta. En el año 31 a.C., Octaviano, después llamado César Augusto, vence a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, con lo que se consolida su poder de facto como el único soberano del Imperio Romano. Su reinado duró hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, y en su lugar reinó Tiberio. En el año 30 a.C., Egipto se convierte en provincia romana. En el año 20 y 19 a.C., Herodes el Grande comienza a reconstruir las estructuras del templo de Jerusalén que se encontraban dañadas. En el año 5 a.C., Jesús de Nazaret nace en la provincia de Judea, en la ciudad de Belén, durante los últimos años del reinado de Herodes el Grande. En el año 4 a.C., Herodes el Grande fallece y su reino es dividido entre sus tres hijos que todavía están con vidas: Herodes Arquelao, Herodes Antipas, que gobernó en el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, y su tercer hijo, Herodes Felipe II, se convirtió en tetrarca de Iturea y Traconite, quien gobernó del año 4 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Bueno, ese es mi parte. Muchas gracias. Dios les bendiga.